A lo largo del documental, Ivette Mejía nos contará algunas cosas sobre la escuela de Guarizata. Espero que disfruten este viaje a través de la escuela de Guarizata. ¡Bienvenidos a Guarizata! Épicamente que lo hemos hecho tallado en Japón. Aquí está el pabellón México, Epicardo, ¿no? Ahí está, por allasitos. Esta es la puerta, la segunda puerta, la tercera puerta. La puerta de los sueños. En un rincón sagrado de la tierra de Guarizata se constituía una puerta majestuosa, tallada por las manos de Manuel Fuentes Lira. Esta no era una puerta común. Sus grabados narraban historias antiguas, guardianes de sabiduría milenaria. Al centro de la puerta se encontraba la chacana, la cruz andina, que representaba la conexión entre el cielo y la tierra, lo espiritual y lo material. Aquellos que pasaban por la puerta de los sueños eran bendecidos con visiones de un futuro donde la armonía entre la naturaleza y los seres humanos prevalecía. El retorno a Guarizata. Finalmente, los viajeros regresaban a la puerta de Guarizata, pero ya no eran los mismos. Llevaban consigo las lecciones aprendidas, la importancia de la chacana como guía, la fuerza del puma, la transformación de la serpiente, la relevancia de la industrialización, la riqueza de los músicos y bailes y el valor de la agricultura. Comprendían que cada elemento tallado por Manuel Fuentes Lira tenía un significado profundo, una pieza del rompecabezas que componía la identidad y el futuro de su comunidad. El valle de la industrialización. El camino conducía a un valle donde las herramientas de industrialización estaban representadas en forma de engranajes perfectamente tallados. Estos engranajes no solo movían máquinas, sino también la energía y la creatividad de las comunidades. Eran un símbolo de trabajo colectivo y de cómo, al igual de los engranajes, cada individuo tiene un rol crucial en el progreso de la sociedad. El camino de la transformación. Más allá de la puerta se extendía un sendero que llevaba a través de las montañas construyendo por tallados de puma y serpiente. El puma es símbolo de la fuerza y el poder. La serpiente, por otro lado, era un símbolo de transformación y renovación. La tierra de la abundancia. Más allá del claro, el paisaje cambiaba para revelar campos vastos y fértiles. Aquí la agricultura era la reina, con representaciones de cultivos sagrados como la quinoa y la papa. La agropecuaria también tenía su lugar con tallados que mostraba el cuidado de vacunos y porcinos, animales esenciales para la subsistencia de las comunidades. Estas representaciones recordaban a los habitantes la importancia de respetar y cuidar la tierra, pues de ella provenía toda la vida. Al llegar a un claro en el bosque, los viajeros eran recibidos por los tallados de músicos y bailes tradicionales. Estas esculturas representaban la rica herencia cultural de Guarizata, donde la música y la danza eran medios para mantener viva la historia y las tradiciones.
Los músicos con sus instrumentos contaban las historias de sus antepasados, mientras que los bailes con sus movimientos recreaban las hazañas y leyendas de la tierra. Avec Yvette Mejía et Timothée Tchèque. ¿Cuáles eran los principios objetivos de la educación de Warisata? Estos son los principios, son la liberación, la organización comunal, la producción educativa comunal, la revalorización de la identidad cultural y la solidaridad y reciprocidad. Con estos principios se hizo toda esa increíble escuela que partió de la humilde comunidad de Warisata, llegó a toda Bolivia en los 16 núcleos y a Latinoamérica con la política educativa que se lleva de Warisata para la política educativa de los países de Latinoamérica. Qué bien. ¿Y cómo se integraban los saberes ancestrales con la educación moderna en Warisata? Y bueno, acerca de lo moderno yo no puedo hablar porque es lo mismo que hay en todo lado, que ha reformado el Ministerio de Educación, sus programas y sus leyes, todo eso de la ley Avelino Siñani, Elizabeth Pérez, qué sé yo. Solo han puesto a utilizar el nombre, pero no han utilizado estos principios para la educación, ¿no? Lo de ahora es, digamos, no se puede hablar, digamos, precisamente. Solo mi manera de estudiar es de 1931 a 1940. Ya. Gracias. No, Merci. Gracias a ti, merci beaucoup. De rien. À bientôt. À bientôt. Bon voyage. Bon voyage. Vive la France. Gracias, merci. ¿Qué diferencias tenía Warisata con las escuelas convencionales de la época? Muchas diferencias había. En primer lugar, esta era una educación para el área rural y la otra educación para el área urbana era diferente, ¿no? Y entonces esto del área rural llamaban educación indígena para los comunarios, ¿no? Y era una educación productiva, una educación liberadora, una educación que se organizaba desde las comunidades, por eso se llama Warisata la escuela Ayllu, porque hasta qué punto era escuela y hasta qué punto era el Ayllu no se sabía, ¿no? Y luego era la revalorización de la identidad cultural, ¿no? Y la solidaridad y reciprocidad, que son principios así bien diferentes del área urbana de las ciudades. ¿Cuáles fueron los principios, logros alcanzados por la escuela Warisata? Los principales logros de la escuela de Warisata fue que se expandió a toda Bolivia. En primer lugar, se expandió en el mismo área de Warisata, en 4 provincias aledañas, ¿no? Con 33 escuelas. La escuela madre, la Talca, la que ustedes conocen, se expandió en 33 escuelas a un núcleo ya. Y de ese tipo de núcleos fueron 16 núcleos en toda Bolivia, y luego con el congreso que se realizó en México se expandió la política educativa que lleva Bolivia a toda bueno, no a toda Latinoamérica, pero a los países, a la mayoría de los países de Latinoamérica. Sí. ¿Estás contento? Sí. Gracias.
sí, ¿no? ¿Qué aspectos de la educación de Guarizata siguen siendo relevantes hoy en día? No hay precisamente una continuidad de lo que fue Guarizata antes y de lo que es ahora Guarizata, ¿no? La educación de antes es un poco como que la decidían los consejos, en los parlamentos, amaotas. Claro que también intervenía el Ministerio de Educación, pero más era la decisión de la comunidad, de los profesores, qué sé yo. Pero ahora es todo, digamos, un proyecto que viene desde el Ministerio de Educación y que se tiene que cumplir y no hay, digamos, muchas cosas que rescatar. Por eso es que nuestra educación también está un poco mal, bastante mal. Sí. ¿Qué legado dejó Guarizata en la educación boliviana y cómo podemos aplicarlo en la actualidad? El legado realmente es un legado histórico y es muy grande, ¿no? Sí. Pero lastimosamente no se lo estudia, no se lo ha rescatado, porque es muy complicado la educación con la economía, por ejemplo, ¿no? La educación con el arte, la educación con la producción del campo, la educación con los talleres. Han dejado, digamos, solamente la educación del aula, nada más. Entonces, pero como libro clásico, como experimento, como que eso realmente pasó, porque no es, digamos, algo que puede ser utópico, que nos hemos soñado, no, fue real. Entonces, eso de que nuestras generaciones puedan investigar, puedan leer, puedan hacer de este libro de Guarizata, la escuela Ayllu, puedan hacer un libro de cabecera, ¿no? Sí. Porque cada página es toda una sabiduría que tiene. Entonces, eso sí podría transformar nuestra educación, ¿no? Porque si fue en el pasado, ¿por qué no puede ser ahora? ¿No? Pues, muchas gracias. Gracias. ¿Qué desafíos enfrentó la escuela de Guarizata y cómo los superaron? Uy, sí, te puedo contar toda una historia. Aquí está otra vez eso, los desafíos. Por eso esta escuela tiene las características de epopeya, que quiere decir una magna historia, ¿no? Una gran historia con todas las heroicidades, los sacrificios que tuvieron que vencer, porque en ese tiempo se oponían a la educación del indígena, de los comunarios. Entonces tuvieron que pasar una serie de peripecias y todo, luchar por lograr esa educación. Pero por suerte encontraron, como vimos, el apoyo de los presidentes, de gente que quería la educación de los indígenas, porque además vieron que era necesario, ¿no? Porque pasamos la guerra del Chaco y en la guerra del Chaco se arrepintieron no haber educado a los indígenas porque no entendían un parte, por ejemplo, no sabían leer y escribir. Era como una torre de Babel, porque no sabían aymara, quechua, los otros español y no se entendían, ¿no? Entonces se arrepintieron no haber educado a los indígenas, ¿no? Sí, fue realmente una lucha por lograr esta educación. Pasaron una serie de cosas que todo eso está escrito acá. ¿Y cómo influyó Guarizata en la educación rural de Bolivia? Sí, fue el hito del que partió todo el interés por educar en el área rural, ¿no? Sí, aunque digamos esto duró de 1931 a 1940, ya posteriormente la revolución del 52 tomó
esto de que se necesitaba, pero ya en otro modelo, ¿no? De poner escuelas en el área rural. Fue lo que inspiró la creación de la Escuela Ayú de Guarizata. Mira, sobre todo fue es algo que va de ambos lados, ¿no? De los indígenas y también de la gente de la ciudad, ¿no? Los profesores de la ciudad. El ver esa opresión en que se vivía, porque como hemos hablado acerca del pongueaje que vivíamos, en esa opresión, en ese ambiente oscurantista, ¿no? Entonces surgió, es lo que necesitamos, es educación de ambos lados, dar educación y necesitamos también educación, dijeron los indígenas, ¿no? Entonces, los indígenas querían crear la Escuela de Guarizata porque como acción educativa del colegio, ¿verdad? Querían liberarse, querían defender sus derechos, querían defender su tierra, ¿no? Porque les quitaban también sus tierras. Entonces querían liberarse de esa opresión. ¿Sí? Ya. La segunda pregunta es, ¿quiénes fueron los principales fundadores de la Escuela de Guarizata y cuál fue su papel? Y los principales fundadores fueron, como también te decía, de ambos lados, ¿no? Fue los de la ciudad, representando Elizardo Pérez, el profesor Elizardo Pérez, y del otro lado de los indígenas, Avelino Siñani, ¿no? Sin esta conjunción de personajes del área urbana y del área rural, no se hubiera dado, ¿no? Esa semejante escuela que trascendió a toda Bolivia y llegó a Latinoamérica. Yo tengo aquí una biografía de Elizardo Pérez, que me gustaría que también la lean, ¿no? Y porque aquí está, digamos, todo ese contexto que se pasó, ¿no? El contexto nacional, contexto internacional, todo eso. Entonces, estás diciendo que en esta escuela de Guarizata, que todos podemos leer los libros de la historia de Guarizata, los dos fundadores, Elizardo Pérez y Avelino Siñani, ¿verdad? Exactamente, sí, sí. Y Elizardo Pérez escribió esta obra, que es una de las más importantes. Y los bolivianos tenemos que estar muy orgullosos de que hemos dado al mundo el concepto de educación más perfecto, de que es la experiencia educativa más grande del mundo, ¿no? Y que los bolivianos tenemos que estar orgullosos de eso. Y si no leemos esta obra a los bolivianos, no podemos considerarlos bolivianos. Bueno, sí, porque tenemos de primero, porque es nuestra tradición y así las cosas que ayer en el pasado, muchas cosas pasaron y ya estamos aquí en paz con otras personas, otros países y así, orgullosos. Sí, evidentemente, muy orgullosos de nuestra historia y de Avelino Siñani y de Elizardo Pérez. Gracias. Gracias a ustedes. La experiencia de Guarizata nos muestra un ejemplo inspirador de resistencia y autonomía cultural que sigue influyendo en la educación actual. Gracias por acompañarnos en este recorrido a la magnífica historia de Guarizata.